Hoy vengo a compartir con vos uno de los pensadores neomarxistas que ha generado más influencia del siglo XX, tanto en Europa como por la década del 50 y del 60 en América Latina. Estamos hablando ni más ni menos que del italiano Antonio Gramsci, nacido en el año 1891 y se murió en el año 1937. Prácticamente lo sacan de la cárcel muerto, porque la mitad de su vida se la pasó en la cárcel fascista de Mussolini. Él cae preso por sus ideas, por su accionar en el año 1926 y queda preso y gran parte de esa detención incomunicado hasta el año 1937. Allí escribe 33 cuadernos, que se lo llamó así, cuadernos de la cárcel, y él intenta reformular algunas ideas del marxismo. En realidad se hace nuevas preguntas, porque hay dos hechos que lo marcan a fuego. Primero, por supuesto, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa en el año 1917. Él, de hecho, va a Rusia y ve el proceso del leninismo, le interesó mucho la concepción de los soviets en la pre-Unión Soviética, que él intenta llevarlo a cabo también en la Italia de principios de siglo, y también lo marca a fuego un acontecimiento que es una represión con muertos en Turín, en Italia, epicentro del industrialismo italiano, y él ve cómo los obreros industriales que estaban muy envalentonados y estaban en un proceso que ellos entendían, algunos de ellos como un proceso pre-revolucionario, se termina todo porque asume la Italia fascista. Esto lo obliga a hacerse nuevas preguntas e inclusive le permite la cárcel estar ajeno sobre lo que estaba pasando con el leninismo y el avance del Partido Comunista Ruso a todos los partidos comunistas. Él se afilia al Partido Socialista, luego se separa de él y empieza allí en la cárcel a hacerse algunas preguntas, que es: ¿cómo es esto? Los obreros, decía Marx, que eran los sujetos revolucionarios, eran los únicos que podían hacer la revolución. Sin embargo, en Rusia no había obreros, había campesinos. El capitalismo tenía que estar en su estadio más avanzado, decía Marx, y sin embargo en Rusia eso no ocurrió. La Rusia era una Rusia zarista, precapitalista. La otra pregunta que se hace es: ¿basta con tomar el poder? ¿O se necesitan algunas otras cosas? Porque Marx decía, bueno, hay que tomar el poder, instaurar la dictadura del proletariado y todo lo demás va a venir casi por decantación. Y la otra pregunta que se hace es: ¿y en el medio qué? O sea, entre la etapa no revolucionaria y la revolución no hay nada para hacer. Y ahí es donde Gramsci pone la cola y empieza a pensar algunas cosas. Sus ideas centrales son el concepto de hegemonía y de bloque histórico y de los intelectuales orgánicos. Acordate estas tres cosas, son las más importantes de Gramsci a mi juicio: hegemonía, bloque histórico e intelectuales orgánicos. Él dice, bueno, ¿qué sucedió con el leninismo y cómo lo piensa el marxismo clásico? Tomar el poder por asalto, dictadura del proletariado. Dice, ¿es suficiente eso? No, no es suficiente. Porque por otro lado, hay que generar intelectuales orgánicos que reproduzcan también esa etapa revolucionaria. El sistema no es solo un sistema económico que domina todo, es un sistema ideológico que domina todo. Y no es que simplemente tenés el modelo económico y todo viene por decantación, sino que es un proceso dialéctico. ¿Es necesario la toma del poder por asalto? Sí, pero en el medio puede haber lucha de trincheras que tiene que ver con esos intelectuales alternativos que tienen que generar nuevas ideas, porque el poder ya tiene sus intelectuales orgánicos que reproducen su poder. Entonces el rol de los intelectuales orgánicos es justamente trasladar las ideas del poder hacia las capas subalternas a través de los medios de comunicación, el control ideológico, no físico, fáctico de los medios de comunicación, el control educativo, el control de las entidades intermedias. Entonces, como hay una hegemonía, que esa hegemonía tiene el poder político, económico, pero el poder simbólico y el poder de los intelectuales, tiene que haber también una contrahegemonía que luche contra esta hegemonía, y para esto hay que primero empezar a pensar en intelectuales alternativos a estos intelectuales orgánicos. Entonces la lucha
no es solo tomar el poder por asalto, sino que hay etapas intermedias donde inclusive se puede entrar en aquellos lugares que son casi predominio de la burguesía, donde los intelectuales deberían ingresar, en donde los militantes deberían ingresar, meterse en los partidos políticos tradicionales. Entonces, la lucha prerevolucionaria es una lucha de trincheras. No es solo el sujeto histórico, los obreros que se tienen a organizar y tomar el poder, sino es algo bastante más complejo que tiene que ver con construcción de bloques históricos que sean bloques históricos alternativos. La religión, los medios de comunicación, la educación son elementos intermedios influyentes en esto. Por eso es que Gramsci entiende que la toma del poder es necesaria pero no es suficiente, y en el medio también tiene que haber mecanismos en los cuales los intelectuales tienen que armar mecanismos alternativos para prepararse cuando se llega al poder. Estos intelectuales empiecen a difuminar sus ideas a lo largo y a lo ancho de ese país, en ese caso de que una revolución se produzca en un país. Gramsci ha tenido una enorme influencia en Europa de mediados de siglo y también en los grupos revolucionarios de América Latina. ¿Por qué? Y bueno, porque entre otras cosas cuestiona el sujeto histórico. Dice, el sujeto histórico tiene que adaptarse de acuerdo al tiempo y al espacio. Es por eso que en América Latina algunos empiezan a ver que el sujeto histórico podía ser, no sé, grupos étnicos o en el campesinado, y entonces empiezan a ver intelectuales que empiezan a pensar un neomarxismo, por ejemplo, étnico, un neomarxismo en donde el sujeto histórico sean los campesinos. Sin ninguna duda, Gramsci, que vivió bastante poco, y el poco tiempo que vivió dentro de la cárcel, ha tenido una influencia tan grande que hoy estamos hablando de él en el año 2020. Nos vemos en la próxima.